de todo lo que es el balance. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros analizamos la contabilidad de la empresa, no hacemos la contabilidad de la empresa por antojo, sino porque es una herramienta o porque nos lo exige la ley, sino porque es una herramienta para visualizar o contemplar si realmente las medidas que estamos adoptando en la empresa, nuestra política, etcétera, está funcionando. Es decir, estamos hablando de que sería una especie de termómetro del funcionamiento de la empresa. Entonces decimos que en este sentido la contabilidad de la empresa debe ser relevante, es decir, recoger información significativa, fiable, es decir, sin información falsa o teñida de ideología, digamos, comparable, que tú puedas comparar los resultados de tu empresa con otras empresas y después fácil de entender. Es decir, que venga una persona ajena a la empresa y lo pueda entender perfectamente. Entonces, curiosamente, cuando hablamos de patrimonio de una empresa, no estamos hablando solamente de bienes y derechos, sino también hablamos de obligaciones, curiosamente. Pues normalmente cuando hablamos de patrimonio estamos hablando del dinero que tiene alguien en el banco, de una vivienda, de un inmueble, tal. Pero en contabilidad diríamos que el patrimonio de la empresa está compuesta por los bienes, los derechos y obligaciones. Bienes, por ejemplo, el dinero que tienes en la caja fuerte, un local, una furgoneta, un ordenador, incluso una patente. Es decir, ¿qué es una patente? Pues aquel derecho, bueno, no, estaríamos hablando de bienes y ahora hablaremos de derechos. Estos son ejemplos, no son listas cerradas. Entonces, como hemos dicho, pues bienes y derechos. Por ejemplo, la patente es un derecho de producir de forma exclusiva un determinado producto. Pues un derecho. O las letras, alguien te debe dinero, eso es un derecho que tú tienes sobre otra persona. Pero por otro lado, tus operaciones te generan obligaciones. Por ejemplo, deudas, préstamos, etc. Entonces decimos que el patrimonio de la empresa está compuesto por bienes, derechos que yo tengo y obligaciones. Es decir, yo tengo deudas que tendré que pagar a otras personas. Se dice además que el patrimonio neto serían los bienes más los derechos menos las obligaciones. Y ahora todo esto se distribuye en masas patrimoniales, que es una palabra muy rara, pero lo que está diciendo es que podemos clasificar los diferentes elementos de la empresa en diferentes cajones, como cajones. Y cada cajón tiene un elemento, tiene un cartel que sería activo, pasivo o patrimonio neto, que agrupa a elementos que tienen las mismas características. ¿Vale? Entonces podemos decir que a grandes rasgos existe una estructura económica y una estructura financiera. La estructura económica es a todo aquello en donde yo he metido el dinero. Es decir, representa en qué se utilizan los fondos obtenidos por la empresa. Y ahí hablaríamos del activo. El activo estará compuesto por lo que tiene la empresa, ya sea por bienes o derechos. Y después tenemos la estructura financiera, que es de dónde saco yo el dinero. Y lo voy a obtener, por ejemplo, de lo que aportan los socios, de los beneficios que no me he gastado y de deudas. Entonces, en la estructura económica tenemos los activos y en la estructura financiera, que es de donde yo saco el dinero, tengo el neto patrimonial y el pasivo, que analizaremos más adelante. Entonces decimos que de aquí saco el dinero que meto aquí. ¿Vale?
de aquí saco el dinero que meto aquí. Por ejemplo, si yo me compro una moto, la moto ¿dónde la he sacado? Quizás de una deuda. Y esa moto es un bien que va a estar en la estructura económica. Por lo tanto, ya podemos adelantar que el activo, es decir, los bienes y derechos, van a ser siempre igual a la suma del pasivo del neto patrimonial. Porque de aquí he sacado el dinero para meter aquí. De las cosas que he comprado aquí. O de lo que tengo aquí. De aquí saco lo de aquí. Bien, por lo tanto, hemos dicho que el activo serían, repetimos, los bienes y derechos. El activo son los bienes y derechos. Y dentro del activo nos encontramos el activo no corriente y el activo corriente. Activo no corriente o inmovilizado, elementos que están muy a largo plazo en la empresa. Es decir, un coche va a estar, ¿qué es muy a largo plazo? Más de un año. Por ejemplo, un coche normalmente va a estar más de un año en la empresa. O por ejemplo, la mesa del escritorio va a estar mucho tiempo en la empresa. Entonces estaríamos hablando de un activo no corriente. Pero por contra nos podemos encontrar también con los activos corrientes, que son elementos que van a estar poco tiempo en la empresa. Se renuevan de forma cíclica. Por lo tanto, esto será el activo. Activo no corriente, para que se le quede activo que no corren, que van a estar inmovilizados, que van a estar mucho tiempo en la empresa. Y activo corriente, elementos que van a estar en la empresa a corto plazo. ¿Qué es el largo o corto plazo? Más o menos de un año. Por otro lado, nos encontramos con el patrimonio neto, que estará compuesto por el capital y las reservas. Patrimonio neto o no exigible, que sería parte de lo que es la estructura financiera. Y que junto al pasivo debe dar igual que el activo. De todas maneras lo vamos a ver gráficamente más adelante. Entonces tendríamos patrimonio neto, el capital que aportan los socios y las reservas. Es decir, esto es lo que han aportado los socios a la empresa. Y entonces te viene la idea, oye Antonio, pero es que si el capital es dinero que los socios han aportado a la empresa, ¿por qué eso no es un activo? Pues por lo siguiente, porque si la empresa se disuelve, eso que ha aportado los socios, la empresa lo tendrá que devolver a los socios, porque los socios se convertirán en ese caso en acreedores de la empresa. Por lo tanto, patrimonio neto, el capital que aportan los socios o los propietarios de la empresa, las reservas, los llamados beneficios no distribuidos. Es decir, los beneficios que la empresa se queda y no gasta. Y después tendremos el pasivo, que ya sí son deudas que se pueden exigir. Ya hablamos del pasivo no corriente, que son deudas a largo plazo, y el pasivo corriente, que son deudas a corto plazo, más o menos de un año. Es decir, pues eso, obligaciones que tienes que pagar más allá de dentro de un año, imagínate una deuda que tienes que pagar en 2 años, sería un pasivo no corriente, y una deuda que tienes que pagar en 6 meses sería un pasivo corriente. Y ahora aquí lo vemos, aquí ya lo estamos viendo. Vemos una columna y vemos otra columna. La suma de esta columna tiene que ser exactamente igual a la de esta columna. Si en esta columna de aquí sale un resultado distinto del de aquí, supone que hemos hecho algo mal en el balance, que el balance está descuadrado.
Oye, ¿y cómo hemos ordenado la estructura económica y la estructura financiera? Por el criterio de menor a mayor liquidez, en el caso del activo, es decir, de menor a mayor capacidad de algo para convertirse en dinero, y el patrimonio neto del pasivo lo ordenamos de menor a mayor grado de exigibilidad. Exigibilidad entendida como urgencia en el pago. Por lo tanto, tenemos parte izquierda ordenada de menor a mayor grado de liquidez o capacidad de algo para convertirse en dinero. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con que un coche es más difícil que se convierta en dinero que el dinero que tenemos en el banco. Pues ahora vamos a ir desgranando cada aspecto que aparece aquí. El activo inmovilizado intangible son elementos que yo no puedo tocar, que están a largo tiempo en la empresa, pero que yo no puedo tocar. Por ejemplo, lo que hemos dicho, la patente, una marca, un programa informático. Tú puedes tocar el ordenador, pero no puedes tocar el programa informático. Inmovilizado material. Estamos hablando de elementos que están a largo tiempo en la empresa, pero que puedo tocar. Efectivamente, yo puedo tocar una mesa, puedo tocar un ordenador, puedo tocar una furgoneta. Y después nos encontramos con este concepto que suele generar confusión, que es la amortización del inmovilizado material, que responde a la pérdida de valor del inmovilizado. Esto ya lo vimos en el tema de la financiación de la empresa. Y las amortizaciones aparecen, recordemos, siempre con signo negativo. Lo voy a explicar a grandes rasgos. Cuando yo compro un coche, el coche va perdiendo todos los años un valor, imagínate, de 1.000 euros. Pues si yo, por ejemplo, compro en 2009 un coche, o bueno, en 2020 compro un coche, y ese coche vale 20.000 euros, para 2050 el coche a lo mejor es un pedazo de chatarra, ya no vale 20.000 euros. Pues esa pérdida de valor tiene que aparecer recogida. Si no, estoy inflando de forma artificial el balance. Y después tengo lo que se llama el activo corriente. Elementos que estaban en la empresa a corto plazo. Y tenemos las existencias. Pues todo aquello que estamos hablando aquí de tanto productos terminados como productos que se están elaborando como materias primas. Normalmente van a estar menos del año en una empresa, porque si yo tengo cosas en la empresa durante más de un año, es decir, por ejemplo, si yo vendo cortinas y tengo cortinas durante más de un año en la empresa, pues realmente mi empresa no va a sobrevivir. Es decir, la idea es que normalmente las cosas van a estar en la empresa menos de un año. Después nos vamos a encontrar con gente que me debe dinero y después dinero que tengo en el banco. ¿Vale? Por lo tanto, esta sería la estructura del activo. Pero después me encuentro con el patrimonio neto y el pasivo. Y aquí ya hemos hecho algunas referencias. El capital, lo que aportaban los socios, las reservas, beneficios que no distribuidos y resultados del ejercicio, que lo veremos más adelante, que si son beneficios se pondrán en términos positivos y si son pérdidas con signo negativo. Te recomiendo que a la vez que vas viendo este vídeo vayas haciéndote el esquema, porque de esa manera posiblemente te vaya a quedar mucho más claro. Y después tenemos el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Pasivo no corriente, elementos que van a estar en la empresa a largo plazo, digo mentira,
deudas a largo plazo y pasivo corriente, deudas a corto plazo. Entonces, por ejemplo, dinero en cuenta bancaria. Nosotros podemos decir, vamos a ver, dinero en la cuenta bancaria. El dinero que yo tengo en el banco, lo primero que se me ocurre es que sea capital, pero no es capital. Hay una cuenta que sería el dinero que tenemos en el banco, que sería en activo y en activo circulante, porque el dinero se va renovando. El capital social, dinero que aportan los socios. Si la empresa se disuelve, se convertirá en una deuda para la empresa. Por lo tanto, eso será formar parte del patrimonio neto o no exigible, porque hasta que no se disuelva, no se puede exigir a los socios. La mercadería forman parte del activo y diríamos del activo circulante, porque son cosas que van a estar en la empresa poco tiempo. Pagos pendientes de proveedores a corto plazo. Son deudas que son deudas a corto plazo, por lo tanto pasivo corriente. Las reservas formarían parte del patrimonio neto, como vemos en la clasificación. Maquinaria. Maquinaria son elementos que están a largo plazo en la empresa, que son elementos materiales que van a estar a largo tiempo en la empresa y que se pueden tocar. Inmovilizado tangible sería el activo no corriente. Ingresos de clientes aplazados a 60 días. Oye, eso es un derecho que yo tengo frente a otra persona. Por lo tanto, será un activo corriente. Préstamos a largo plazo de un banco. Estamos hablando préstamos a largo plazo, pues sería pasivo corriente. Porque no, pasivo no corriente, porque son a largo plazo, más de un año. Construcciones, elementos, bienes, son bienes que se pueden tocar, activo no corriente. Dinero efectivo en caja, activo circulante. Bueno, activo corriente. Perdona si a veces utilizo activo corriente, activo circulante, porque activo circulante es lo que se utilizaba antes de esto del activo corriente y activo no corriente, porque esto ha cambiado. Entonces aquí vemos una estructura. Ah, bueno, y esto sí es muy interesante. Esto de aquí, esta columna de la izquierda hace referencia al balance. Y esta columna de aquí a la derecha hace referencia a la cuenta de pérdidas y ganancias que no hemos visto todavía. Ahora quiero que te enfoques en la columna de la izquierda. Digamos que para que la gente pueda entender el balance, cada cuenta tiene un nombre oficial. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que yo podría llamar a, por ejemplo, si yo vendo Pokémon, imagínate que en mi contabilidad yo pongo Pokémon, pues la gente no va a entender. Alguien que venga dice, oye, en tu contabilidad es Pokémon, pero Pokémon, ¿qué significa? Entonces, lo que hace el legislador es establecer nombres oficiales para las cosas. Así, si yo vendo Pokémon, pues ¿eso qué va a ser? Pues va a ser una mercadería. Si yo tengo una mesa es mobiliario, es el nombre oficial, es el nombre que debe aparecer en el balance. Por lo tanto, estos son los nombres oficiales. No puedo utilizar otros nombres porque generaría confusión en quien ve la contabilidad. ¿Vale? Entonces, esto está. Bueno, aquí hay diferentes supuestos prácticos resueltos. Vale.
Bueno, tendrías que ver el PowerPoint y verías los diferentes casos, los casos prácticos resueltos. Ahora, la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Esto de qué va? Pues esto es muy sencillo. El balance, y ahora tengo que volver atrás, perdona el mareo. El balance, como ves, no está jugando con beneficios y pérdidas. ¿Por qué se hace el balance? Pues simplemente para ver si la estructura funciona bien. Es decir, si normalmente la gente piensa, bueno, si esta parte de aquí es más grande que esta parte de aquí, si las deudas son superiores a los bienes y derechos, entonces la cosa está chunga. Pero esa no es correcto, porque nosotros hemos dicho que esta columna de aquí y esta columna de aquí deben dar lo mismo. Bueno, y entonces, ¿por qué yo me lío a hacer toda esta fiesta de mercadería y no sé qué? Pues muy fácil. Lo que yo sí voy a comparar son los trocitos dentro de estas cosas. Entonces me voy a encontrar, por ejemplo, que si el activo corriente, lo que yo tengo a corto plazo, es muy inferior a lo que yo debo a corto plazo, entonces yo voy a tener problemas para pagar. Porque si yo a corto plazo tengo, imagínate, 3.000 euros y yo tengo deudas a corto plazo de 5.000 euros, la cosa me va mal. Pero por otro lado, si mi capital social es brutal y tengo pocas deudas, eso puede significar que mi dinero no lo estoy moviendo de forma adecuada y eso me impide realizar inversiones que me generen más beneficio en el futuro. Bueno, y ahora vamos a la cuenta de pérdida y ganancia. Ahora sí está visto, tienen muchos ejemplos en el PowerPoint. La cuenta de pérdida y ganancia juega con la ganancia y las pérdidas. Obviamente, aquí se trata de saber si estamos ganando dinero o estamos perdiendo dinero. Aquellas cosas que son salidas de dinero irán en el debe y aparecerán entre corchetes o entre paréntesis. No, sería entre paréntesis. Y las cosas que te llegan, que son ingresos, se llaman haber. Entonces, la venta de mercadería, ¿qué sería? ¿Un debe o un haber? Pues sería un haber, porque yo vendo algo y me entran ingresos. Todo lo de aquí serían salidas de dinero. El resultado de explotación sería la diferencia entre el dinero que me entra, las ventas, y el dinero que me sale. El resultado de explotación, repito, sería la diferencia entre lo que me entra y lo que me sale. Después nos vamos a encontrar con los ingresos financieros y los intereses de deudas. ¿Vale? Aquí estamos haciendo referencia a elementos de operaciones con bancos. Entonces nos vamos a encontrar con que si el banco me da un interés por mi cuenta, sería un ingreso financiero. Y sería un haber porque es un ingreso. Pero si yo he pedido un préstamo y el préstamo yo tengo que pagar intereses o me está generando deudas, entonces sería un debe. ¿Cuál es el resultado financiero? La diferencia entre los ingresos y los intereses de deuda. ¿Y el resultado antes de impuestos cuál es? A más B. A, resultado de explotación, más el resultado financiero. ¿De dónde salía el resultado financiero? De la diferencia entre los ingresos financieros y los intereses de deuda. Repito, resultado antes de impuestos. A, resultado de explotación, más B. El resultado financiero podría también ser con signo negativo. Por tanto, en vez de ser una suma, sería una resta. Es decir, puede ocurrir que los intereses de las deudas sean superiores a los ingresos financieros. Y si añado impuestos,
el resultante de impuestos menos los impuestos me daría el resultado del ejercicio. Bueno, eso lo vas a ver muy bien lo vas a ver muy bien en el PowerPoint. Existen muchos ejercicios, ¿vale? Bueno, pues con esto tenemos lo que es la cuenta de pérdida de ganancias, que supone que tienes que ver este vídeo y tienes que ver los ejercicios. Y gracias a ello, una vez que lo hayas comprendido, vas a poder realizar de forma correcta lo que es el balance y la cuenta de pérdida de ganancias. En el siguiente vídeo analizaremos el plan de tesorería.